en sus trayectos en los automóviles particulares, ¿no? Entonces aquí ese es uno de nuestros encarecidos llamados hacia las autoridades para que ya, por favor, en el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2024 incluyan una norma de sistemas de retención infantil, el proyecto de creación de retención infantil. Y pues para más información también, donde vamos a estar alojando el tutorial, además de YouTube y nuestras redes sociales, creamos una página dedicada para que todas y todos puedan consultar los materiales que hemos generado. Es un tutorial que está dividido en varias secciones según las etapas de viaje por un lado, pero también otros aspectos muy importantes como el conocer si el auto en el que viajamos cumple con ciertos estándares de seguridad mínimos para proteger debidamente también al infante, pero también a las personas adultas pasajeras, ¿no? Y también dentro de esta página que hemos creado, www.niñosviajandoseguros.org, también se incluyen ciertas cápsulas y advertencias por nuestras especialistas y donde se advierte de los malos usos incorrectos, instalaciones alternativas que en breve les estaremos también presentando a través de unos promocionales del tutorial. No lo vamos a pasar completo por respeto a sus tiempos, pero lo podrán consultar ya con mayor calma pues ahora sí en su privacidad. Y sin más preámbulo, pues doy la palabra a la siguiente oradora. Muchas gracias. Ahora es el turno de Pitichi Rivadeneira López, Coordinadora Nacional de la Prevención de Lesiones en Cruz Roja Mexicana. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto compartir este panel con organizaciones hermanas, con personas que conocemos desde hace tanto tiempo, siempre promoviendo la prevención de lesiones, el daño de las personas por siniestros viales, y que mejor ahora hablar de la prevención de los daños que causan los siniestros viales y las consecuencias de estos daños en lo que más debemos de proteger en nuestro país y en el mundo, la infancia. Es importante iniciar comentando que los siniestros viales y las consecuencias de los siniestros viales son totalmente prevenibles. Debemos de generar y tener conciencia, conocimiento sobre todo, de cómo los menores deben de viajar seguros en sus trayectos en cualquier tipo de vehículo y con los sistemas de retención infantil adecuados pues para su talla, para su edad, para su peso. Ese es un tema sumamente importante y urgente, la seguridad vial en los infantes. Es por ello que la Cruz Roja Mexicana participó dentro de este tutorial con todo gusto cuando nos invitó el Poder del Consumidor. El tutorial, su nombre es Seguridad Infantil en el auto, la importancia de los sistemas de retención infantil. Y ya estuvimos escuchando datos aterradores, ¿no? La cantidad de niños que no deberían de morir cada día. De acuerdo al INEGI, es la primera causa de muerte, los siniestros viales, en la población de los 5 a los 14 años. Muchos de ellos viajaban en vehículos, pero no viajaban con un sistema que restringiera su movimiento. A veces podemos cometer el error de poner un cinturón de seguridad a los niños. El cinturón de seguridad solamente es para los adultos. Y así como hace la función de retenerte en un momento de un siniestro o simplemente de un frenón, los autoasientos infantiles hacen la misma función con los niños. Y obviamente tienen mayor seguridad porque sus estructuras óseas son más delicadas que las de un adulto, están todavía en un proceso de formación de madurez y necesitan tener una protección mayor. No pueden ir solamente con un cinturón de seguridad que independientemente de que no les brinda la seguridad, los puede llegar a lastimar porque ni siquiera están hechos para la estatura de los menores.
Todos los días, madres y padres en todo el país enfrentan la peor pesadilla inimaginable de su vida: la pérdida de sus hijas o de sus hijos debido a siniestros viales. Esta es una tragedia que deja un impacto devastador a las familias y a toda la comunidad y a toda la sociedad mexicana. Lo que es aún más desgarrador es que todas estas pérdidas son totalmente prevenibles. La Cruz Roja Mexicana, consciente de esta problemática, hace un llamado urgente a todas las madres y padres de familia o cualquier persona que se encargue de los traslados de sus niños. Es crucial que desde que son bebés y salen del hospital, desde ese primer viaje a sus hogares, el bebé viaje seguro en un autoasiento infantil. Y que así continúen haciéndolo hasta la edad promedio de 12 años o unos 50 de estaturas, porque, como bien mencionaba Estefan, es prácticamente escasa la probabilidad de que un niño siga viajando prácticamente después de los 2 o 3 años, porque como que se ha creado más conciencia de trasladar a los bebés en los autoasientos, pero una vez que ya no caben, ya nos seguimos acondicionando o adquiriendo el autoasiento infantil correcto para ese niño que va creciendo. Nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras niñas y a nuestros niños en todo momento, especialmente cuando están en tránsito. Por ello, la Cruz Roja Mexicana también ofrece talleres de uso correcto de autoasientos infantiles. Estos talleres son una invaluable oportunidad para que todas las familias adquieran los conocimientos necesarios para garantizar la seguridad de sus hijos en sus traslados. Juntos podemos prevenir el sufrimiento humano que causa las lesiones derivadas de los accidentes de tránsito. Instamos a todas las familias a tomar medidas proactivas para proteger a sus seres queridos. No podemos permitir que más vidas se pierdan debido a la negligencia o falta de conocimiento y conciencia sobre la importancia de los autoasientos infantiles. Hagamos de la seguridad vial de nuestras niñas y niños una prioridad absoluta y trabajemos juntos para evitar más tragedias innecesarias. Gracias. Muchas gracias, Pitichi. Ahora le damos la palabra a Elisa Hidalgo, investigadora de Ciencias Médicas de la línea de prevención de lesiones del Instituto Nacional de Salud Pública. Hola, buenos días, muchas gracias. Me alegra mucho poder participar en este lanzamiento de este tutorial, porque es realmente considero que se trata de una actividad de promoción de la salud, que es lo que a nosotros desde salud nos interesa. Yo soy investigadora del área de la salud y a mí me gustaría en este sentido compartir algunas evidencias científicas alrededor del uso de sistemas de retención infantil. Y ya lo decía el Informe Mundial de Seguridad Vial a nivel mundial, pues las lesiones causadas por el tránsito siguen siendo la primera causa de muerte en población joven, desde los 5 años incluso hasta los 29 años, pero incluye todos estos niños y niñas de 5, 6, 7, 10, 12, que son pues de alguna manera una población para nosotros en términos de importancia. En este mismo informe se documenta que usar una silla portainfante en un menor de edad de menos de 4 años, en los que se sabe que tienen todavía mucha más efectividad, se puede reducir hasta en un 60% la probabilidad de muerte en un niño o una niña. Y específicamente, como lo dije, estos beneficios se observan todavía mucho más en menores de 4 años. Y para menores de edad de entre 8 hasta 12 años, el asiento elevador, que conocemos como booster, también tiene una protección bastante importante y se dice que puede contribuir a reducir hasta en un 19% las lesiones
mortales en comparación con personas que a un niño o niña de esa edad pues le colocan un cinturón de seguridad. Entonces no es más efectivo que usen un cinturón a que usen el cinturón con un asiento elevador, y eso también es muy importante. Ya lo decía Pitichi también, que cuando la población es menor de edad, de acuerdo al peso, la talla, es muy importante a la hora de seleccionar una silla o el sistema que va a usar. Es por eso que hablar de niños y niñas de entre 8 y 12 años significa que no necesariamente van a usar el mismo tipo de asiento, sino un asiento diferente que permita que puedan usar el cinturón de seguridad y que pueda tener la misma protección que para lo que fue diseñado. Y bueno, otra de las cosas es que por seguridad ningún menor de edad debe viajar en los asientos delanteros. Lo que pasa cuando hay un frenado brusco, un choque, una colisión, pues lo primero que sucede es que ese cuerpo va a salir proyectado generando una energía que está multiplicado por su peso por el cuadrado de la velocidad. Entonces eso hace que se genere una energía tal que pues es capaz de generar un daño irreversible, que puede ser la muerte o una lesión muy grave. Y bueno, también nosotros hemos realizado estudios para ver en la calle si es cierto que los niños y las niñas van en asiento o no van en asiento, ¿no? Entonces hemos hecho estudios en distintas ciudades, en sitios que nosotros seleccionamos al azar, así en cruceros con semáforo, y lo que hemos observado es que pues entre un 8% hasta un 17% de los niños usan un sistema de retención infantil. Y pueden decir, no, pues es que, ¿y cómo saben qué edad tienen? Bueno, puede ser que pues sea una apreciación de quien observa, pero quienes venimos del área de la salud podríamos estimar por la forma en que va un niño o niña, pues estimar más o menos la edad que tiene. Y para no estar tan sesgado en este término de cómo sabes que tienes 5 o menos, pues fuimos a escuelas preescolares donde van niños que tienen menos de 6 años, y en algunos tenían también maternal, y pues pedimos permiso y vimos en la entrada de las escuelas cómo llegan los niños que van en auto. Y entonces observamos que en total 16% de los niños van en un sistema de retención infantil en las entradas de las escuelas preescolares. Y bueno, hicimos 2 rondas distintas en distintos meses, y pues encontramos que esto pues pudo variar entre el 12 al 17 al 19%, que es el mejor escenario que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y hemos vuelto a hacer otros estudios, los más recientes en 2 ciudades de México, y ahí observamos, nos dimos a la tarea de observar y estimar si eran niños menores de 5 años o niños y niñas de 5 o más hasta 12 años. Entonces lo que encontramos es que efectivamente cuando son niños de menos de 5 años, el uso de sistemas de retención sí está un poco más alto, entre 21 y 28% en las 2 ciudades que hicimos el estudio. Y en el caso de los niños y niñas de 5 a 12 años, pues es bastante alarmante, porque solo encontramos de 4 al 11% que están usando un sistema de retención infantil. Entonces, esto es alarmante porque muchos niños y niñas son transportados en vehículos particulares. Sabemos que el transporte público tiene una dinámica diferente y que tendríamos otros mecanismos para hacer promoción de la salud y prevención de lesiones, pero en el caso de los niños que son ocupantes de vehículos de motor, esto es importantísimo y es realmente alarmante. Y bueno, la encuesta nacional de salud y nutrición, que también realiza el Instituto Nacional de Salud Pública, tiene un componente que se llama salud para distintos grupos de edad. Entonces, en el caso de menores de 0 a 9 años, se hace la pregunta si algún día
si el año previo el niño o niña tuvo alguna lesión. Entonces, en algún componente nos dijeron que sí, como ocupante de vehículo de motor. Y encontramos prevalencias de uso de sistemas de retención infantil en estos niños que ya habían tenido una lesión que varió del 12 al 19%. Entonces, de todas maneras es alarmante, porque si vamos a la calle y observamos la vía pública, es bajo el uso de sistemas de retención. Si vamos a las entradas de las escuelas, es bajo. Si lo preguntamos en las casas a las personas que nos digan en qué condiciones iba el niño o niña cuando sufrió la lesión como ocupante de vehículo, pues también es bajo. Entonces, una de las cosas interesantes es que en el caso de los niños y niñas de 5 a 12 años, pues es bastante, prácticamente inexistente, 4%, 4 de cada 100 es casi nada. Y bueno, también hicimos un estudio que se conoce como encuestas CAP, que son conocimientos, actitudes y prácticas, y entrevistamos a algunos padres, madres o personas encargadas de transportar al niño en estas escuelas, donde hicimos el estudio también en 3 ciudades, y lo que encontramos es que las personas opinan que en un 68% que los siniestros viales ocurren por un descuido. Un 61% dijo que nunca había estado involucrado en un evento de tránsito, y de este 39% que sí había estado involucrado en un evento de tránsito, dijeron que sí llevaban un menor de edad al momento del siniestro. Entonces, desconocemos qué habrá pasado porque no preguntamos más en ese sentido. Y bueno, otro aspecto muy interesante es que de las personas que nos respondieron, el 90% dijo que los siniestros viales se pueden prevenir. Y la estadística también ha dicho que 9 de cada 10 eventos en general, conocidos como accidentes o lesiones no intencionales, son prevenibles. Porque sabemos dónde ocurren, en quiénes ocurren, en qué espacio. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de menores de edad, bebés de menos de 1 año, pues pueden tener accidentes o lesiones no intencionales mientras gatean, mientras aprenden a caminar en el hogar, pero también, bueno, en general, 9 de cada 10 eventos se pueden prevenir. Y bueno, más de la mitad dijo haber escuchado o visto información sobre cómo prevenir lesiones en niños y niñas, y 40% dijo que el lugar más seguro para viajar dentro de un auto para un menor de edad es el asiento trasero. El 56% dijo que era más seguro que viajaran en una silla adecuada para su edad. Entonces, en la práctica, pues lo que dicen es que sus niños o niñas siempre, el 90% dijeron van en el asiento trasero, y 54% de las personas dijo que tenían un sistema de retención infantil colocado en su auto para su hijo o hija menor de edad. El 73% dijo que lo usaba siempre, 6% solo en carretera y 4% solo cuando viaja solo con el niño y la niña. Entonces, como vemos, en estos resultados de estos estudios, nosotros vemos algo diferente a lo que las personas nos están diciendo. Entonces, de ahí que nosotros pues decimos que todas las personas menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero en un auto, deben usar el sistema de retención infantil en todos los trayectos, en todos los viajes y todos los ocupantes, porque de nada serviría que un niño o niña vaya correctamente ajustado si otros ocupantes no llevan el cinturón, porque estas personas que van en el auto y no usan pueden ser pues un arma mortal para esos pequeños, porque nuestro cuerpo pues se mueve a la misma velocidad a la que viaja el auto. Entonces, un cuerpo promedio que pesa 60-70 kilos contra un infante de
15, 20 kilos puede ser realmente grave. Y hicimos otra pregunta sobre el costo de los sistemas de retención infantil y algunos dijeron que les había costado desde, bueno, hicimos el cálculo en precios estimados en dólares americanos y dijeron que entre 10 y los máximos dijeron que costaban como $2,200 americanos un sistema de retención infantil. En ese sentido, nosotros, o yo en mi caso como persona observadora en la vía pública y en estos lugares, pensaría que estamos sobreestimando el costo de un sistema de retención infantil, pero estamos subestimando el riesgo del transporte de los niños sin un sistema correctamente en un auto. Entonces, no podemos, los beneficios de un sistema de retención infantil en la seguridad de niños y niñas que viajan en un auto siempre van a ser superiores al costo de un dispositivo. Entonces, esta es la evidencia que yo les puedo compartir y desde el área de la salud pública les digo que es muy importante seguir haciendo promoción de la salud en este sentido para prevenir lesiones y muertes en niños y niñas. Muchas gracias, Alma. Ahora le damos la palabra a... No, perdón, Elisa. Muchas gracias, Alma. No, Elisa. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Alma Cruz, técnica en seguridad del niño pasajero en México Unido Libre de las lesiones infantiles. Muchas gracias y muchas gracias al Poder del Consumidor por unir este esfuerzo y por la invitación para poder compartir este espacio. Y bueno, a mí me gustaría aprovechar este ratito solo para recordar un poco por qué es tan importante, un poco complementando la parte que ya dijo Stefan Pitici y Elisa, por qué nuestros niños y nuestras niñas deben de viajar en un sistema de retención infantil. Y retomando justo esta última parte que decía Elisa, que no se nos olvide que en caso de un accidente, los cuerpos que van dentro del vehículo van a seguir avanzando a la misma velocidad del vehículo hasta que algo los detiene. Eso quiere decir que todos los niños y las niñas, mascotas, objetos, adultos mayores que van dentro de un vehículo van a golpear contra alguna parte si no traen un sistema de retención infantil en el caso de los niños o un cinturón de seguridad en el caso de los adultos. Sabemos todos cómo podemos prevenir los accidentes de tránsito, mucho lo hemos hablado, no tomar y manejar, respetar los límites de velocidad, cuidar con el pavimento mojado, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa una vez que ocurre el accidente? Necesitamos asegurar que los pasajeros vayan correctamente sujetos. Y en el caso de los menores, tenemos que tomar en cuenta que su cuerpo es mucho más vulnerable que el de los adultos. En el caso de los más pequeños, su cabeza es muy grande, su columna es muy frágil, su desarrollo en términos de comportamiento es diferente al de los adultos y por lo tanto necesitan un sistema que les ayude a viajar de manera segura siempre que van en el vehículo. Desde que van recién nacidos hasta que miden en promedio 1,45, 1,50 de estatura y aunque suene repetitivo, en absolutamente todos los viajes. Y la teoría la sabemos todos, ¿no? Todos sabemos que los niños tienen que viajar en una sillita, en un autoasiento o en algo especial que haga que vayan seguros. Pero en la práctica nos topamos con un montón de ideas y comentarios que seguramente muchos de nosotros los hemos pensado en alguna ocasión, que, insisto, va totalmente con lo que decíamos de, es que yo manejo muy bien, yo nunca he chocado, a mí nunca me va a pasar, en nuestros tiempos no se utilizaban y miren cómo seguimos aquí sin que pase nada. Era muy divertido cuando íbamos en la caja de la camioneta y ahora son unos exagerados todos los que quieren que utilicen. Tenemos que respetar el curso de la vida y no tenemos por qué respetar en ese sentido el curso de la vida cuando podemos prevenir que exista una lesión. Y entonces decimos, bueno, está bien, entonces lo cargo en brazos, ¿no? Que no vaya suelto. Puedo entonces abrazar a mi bebé y si ocurre un accidente lo quiero tanto y lo estimo tanto que seguramente voy a poder soportar el peso de su cuerpo en caso del siniestro y voy a poder salvar su vida. Y no, viajar con un bebé en brazos o viajar con un bebé suelto dentro del vehículo es total y completamente peligroso y atenta contra la vida y la integridad de los niños y las niñas y no debemos de permitir que pase esto. Y hablamos de muchas cifras, ¿no? Ya dijimos cuántos niños fallecen, cuántos se lesionan, cuántos mueren, y a veces se nos olvida que atrás de cada uno de esos números hay personas, y hay familias, y hay papás, mamás, abuelitos, tíos, que sufren un cambio drástico en su vida
una vez que ocurre un siniestro. Y les quiero compartir 2 testimonios en particular, donde la importancia del uso de un autoasiento es totalmente importante. Y nos dice Karen, la mamá de Victoria: el padre de Victoria, para evitar el choque en el bus, hizo un movimiento brusco, perdió el control de la camioneta y terminamos chocando contra el pilar de una casa. Inconscientemente, abracé a mi hija tan fuerte, de tal manera que mis brazos quedaron completamente morados por mi propia fuerza. Recuerdo que sí pude sostenerla, pero entre el efecto látigo y el golpe de su cuerpo contra el mío y contra el asiento delantero, hizo que falleciera. Viajar en brazos no es seguro. Y la pérdida de una vida en caso de un accidente no es la única consecuencia. También tenemos miles de niños y de niñas que sufren una lesión que cambia por completo el futuro de una familia. Y nos dice Damián, el papá de Nina, que tenía 3 años en el momento del accidente: llegué a una esquina, le toqué la espalda, le quería dar un beso y cuando me di cuenta, escuché un estallido, ni frené. Las bolsas de aire explotaron porque yo choqué contra el otro auto, que ya hablábamos de las bolsas de aire. Son los segundos en los que todo cambia, se produce un choque leve, pero que hace disparar la bolsa de aire. Cuando esto ocurre, mientras el cuerpo se va hacia adelante, la bolsa de aire se dispara con una velocidad de cerca de los 300 kilómetros por hora. Eso es lo que ocurrió aquel día. Mientras el cuerpo de Nina avanzaba hacia adelante luego del choque, la golpa de aire golpeó su cabeza en el sentido opuesto. Ahí el tiempo se detiene y lo habitual, lo de todos los días, la rutina, lo que todo era, deja de ser y cambia para siempre. La consecuencia de ese siniestro, una nena con una discapacidad permanente al cuidado de su papá. Entonces, atrás de cada una de esas cifras que diario nos repetimos y escuchamos, es que un accidente, es que falleció una persona, atrás de cada una de esos números hay familias que no tienen por qué pasar por una situación así. Estrategias como la que se presenta el día de hoy y este subtutorial nos ayuda a recordar que necesitamos que los niños y que las niñas viajen de manera segura. Necesitamos apoyar, construir una cultura que ayude a que podamos elegir un autoasiento seguro, que se instale de manera segura y que se ajuste a los menores de manera segura para que así puedan tener viajes seguros. Este tipo de herramientas nos ayuda como papás, mamás, cuidadores a resaltar la importancia de que los niños viajen en un sistema de retención infantil desde que nacen hasta el promedio del 1,45, 1,50 de estatura, y como bien decían, depende de las características de cada niño, es como tiene que viajar y en el asiento que tiene que adquirirse y que instalarse correctamente. Es un producto de seguridad y por lo tanto tiene que estar bien colocado. Y por último, recordar, la seguridad de las infancias es responsabilidad de los adultos. De los adultos, pero no solo los adultos cuidadores, de todos los adultos que habitamos en este planeta. Necesitamos informarnos haciendo uso y agradeciendo este tipo de materiales y de recursos gratuitos a los que vamos a poder tener acceso en español, lo cual es espléndido. Necesitamos poner el ejemplo para los niños y para las demás familias. Necesitamos compartir información y necesitamos alzar la voz porque no puede ser, como decía Estefan, que no tengamos una norma oficial mexicana, no puede ser que nuestros reglamentos de tránsito sigan sin tener toda la estructura que promueva el uso, no puede ser que no tengamos un sistema de vigilancia que tenga todas las estadísticas que necesitamos para tomar mejores decisiones. No es nuestra responsabilidad de los que estamos sentados aquí únicamente, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros hacer lo que tengamos que hacer desde la trinchera en la que estamos parados. Gracias y felicidades por el esfuerzo. Muchas gracias, Alma. Ahora proyectaremos un video de Alejandro Pura, secretario general de Latin ANCAP y director técnico de Global ANCAP, ya que se encuentra fuera del país. Estamos trabajando en la seguridad vehicular. Latin ANCAP ha estado trabajando en la seguridad vehicular desde hace más de 10 años y nos hemos enfocado mucho en el problema de la seguridad infantil, principalmente el uso adecuado de sistemas de retención infantil. Latin ANCAP ha tratado de colaborar con este proyecto de la manera más cercana posible y lamentablemente nos hemos encontrado continuamente con diferentes dificultades que nos presenta el mercado mexicano con el resto de América Latina. Tenemos falta de regulaciones claras desde el punto de vista técnico para promover o impulsar y asegurarse que las sillas de niño o los sistemas de retención infantil que nos venden tienen buenos desempeños de seguridad.
Además, nos hemos encontrado con el gran problema de que los gobiernos no están obligando y no están exigiendo que los vehículos vengan equipados con determinados elementos, como por ejemplo los anclajes ISOFIX o los anclajes iSize, que es la evolución o los sistemas más actualizados al estado del arte. Todo esto obviamente preocupa y lo que se ha tratado de hacer aquí es lo mejor posible con lo que hay, representando de la mejor manera posible la situación de los mercados de la región, principalmente el mercado mexicano. Nos hemos encontrado con muchas dificultades y nos hemos encontrado también con grandes posibilidades y oportunidades para mejorar. Creemos que este proyecto es una de las grandes oportunidades para poder ayudar a que los padres o los quienes llevamos niños en los autos podamos instalarlos de la mejor manera posible con los elementos que tenemos. No obstante ello, no debemos, y es más, nos debemos todos en la obligación de empezar a impulsar de manera seria, rigurosa y contundente mejores regulaciones nacionales en México para tener sillas infantiles o sistemas de retención infantil con mejores niveles de seguridad. Asimismo, que los vehículos tengan todos estándar obligatorio los sistemas de anclajes iSize en todos los rangos de precios, en todos los vehículos, en por lo menos 2 posiciones en asientos traseros, cumpliendo no solamente con lo que es el marcado y los anclajes, sino con las exigencias técnicas que proponen Naciones Unidas, tanto para sillas de niños o sistemas de atención infantil, como para los anclajes en los vehículos, en los sistemas iSize. Está en nosotros exigir, está en nosotros optar y hacer la presión necesaria para que el gobierno de una buena vez cambie estas políticas y exija que todos los niños que van en los vehículos tengan y deban usar sillas de niños, sistemas de atención infantil de manera correcta, segura y adecuada. No solo eso, la forma de instalar. Tenemos que impulsar y de alguna manera promover que hayan lugares donde podamos ir los padres o podamos ir quienes tenemos chicos y niños a verificar que las sillas estén correctamente instaladas. Es necesario, además, el compromiso no solamente de las autoridades, sino de diferentes órganos de gobierno, diferentes órganos del Estado, como pueden ser, por ejemplo, Grupo de Rescate, la propia Cruz Roja Mexicana, que pueden establecer puntos en los cuales se pueden chequear o verificar debidamente entrenados este tipo de instalaciones. No quiero terminar sin hacer una aclaración y hacer una puntualización muy importante. Acuérdense que cuando nosotros llevamos niños, quienes toman las decisiones por la seguridad de los niños somos nosotros. Nosotros tomamos las decisiones por ellos, no son los niños que decidan. Y tenemos esa enorme responsabilidad de darles y prestarles lo mejor posible y todo lo que haya. Cuando los padres a veces se quejan que las sillas de niños son caras, siempre les pregunto que pongan la mano en su bolsillo, saquen el celular, el móvil y mírenlo. Y cuando tienen un iPhone en la mano, un iPhone puede comprar 2 o 3 sistemas de retención infantil buenos. Entonces hay que poner las cosas en su debida perspectiva. Obviamente, lamentablemente, tampoco hay beneficios fiscales y debería haberlos, algún tipo de promoción fiscal o algún tipo de beneficio fiscal temporal, aunque sea, para asegurarse que los sistemas de retención infantil son de mejor calidad y son cumpliendo con normas internacionales como la de Naciones Unidas, la norma 129 o la norma 44 que ya está caducando y está dejándose de usar. Apelamos a todos, apelamos a la ayuda, agradecemos este proyecto y estamos a la orden, éxitos y seguridad para los niños. En este momento proyectaremos también los tres teasers mencionados del tutorial. Acabo de ser papá y entendí. Auto. Acabo de ser papá y entendí que si mi hija no va bien asegurada al auto, en un siniestro podría salir disparada por el parabrisas y eso sería mi responsabilidad por no haberlo previsto. El uso de un sistema de retención infantil o sillita de bebé bien instalada reduce hasta un 80% la probabilidad de muerte en un accidente vial. Hemos visto tragedias desgarradoras que se pudieron haber evitado. Recuerda, un sistema de retención infantil salva la vida de tu hijo. Soy papá luchón y te voy a decir en 4 pasos cómo viajar de manera segura con tu hijo en el auto. Infórmate, tú puedes salvar la vida de tu hijo. Haz clic y ve el tutorial. ¿Sabes cómo instalar la silla infantil de tu hijo? Puedo ser muy güey, pero ya teniendo la silla adecuada para transportar a mi hija en el auto, ahora debo aprender a instalarla correctamente. Cada silla tiene sus detalles de colocación y uso. Para proteger a nuestras hijas e hijos al viajar en un auto, hay que aprender a instalar la silla correctamente. No queremos más muertes de menores por siniestros de tránsito. La vida de tu hijo está en tus manos. No seas güey, haz clic y ve el tutorial.
soy papá Luchón y te voy a decir en 4 pasos cómo viajar de manera segura con tu hijo en el auto. 1. Escoger un auto seguro. 2. Elegir la silla adecuada. 3. Instalar correctamente el sistema de retención infantil. 4. Colocar apropiadamente al niño en su silla. Esta es la fórmula ganadora para proteger a nuestras hijas e hijos al viajar en auto. Queremos que todos los niños viajen seguros. Infórmate, tú puedes salvar la vida de tu hijo. Haz clic y ve el tutorial. En este momento las intervenciones terminan. No sé si algún medio de comunicación quiere hacer alguna pregunta. Antes de pasar con la pregunta de la compañera, quiero también reconocer y agradecer muchísimo la labor de la Cruz Roja Mexicana en la elaboración de este tutorial. Desde luego al programa de evaluación de autos nuevos de América Latina y el Caribe, Latinencap, que también estuvieron ahí fuertemente trabajando para la elaboración, y desde luego también a nuestra especialista Julie Mazoy, que también estuvo trabajando arduamente para la consecución de este tutorial. Desde luego también la asistencia de Alma Cruz, que también fue fundamental en la realización y producción, postproducción, digamos, ya de la misma para la edición final, y desde luego, bueno, a todo el equipo del Poder del Consumidor que estuvimos involucrados en la materia. Ahora sí, con mucho gusto respondemos a sus preguntas. Sí, gracias. Soy Paola Olivares de Uno TV. Preguntarle si los datos que nos daba del trabajo de campo que hicieron es de Ciudad de México o de qué ciudad. Son distintas ciudades en México. Hemos hecho varios estudios en Guadalajara, León, Ciudad de México, Cuernavaca. Son distintas ciudades. Y todos los datos están publicados, por si quisieran tener acceso a la información. Puedo dejarle la liga de las publicaciones y pueden ver que son datos publicados. Gracias. Y preguntar también si han tenido algún acercamiento con CEMOVI o con las autoridades correspondientes, cuál ha sido la respuesta, si hay algún tipo de acuerdo o hay un seguimiento, si ya tienen como este planteamiento ahí ante algún tipo de autoridad. Y por último, no sé si para términos de imagen, si nos pudieran enseñar en algún auto cómo se colocan las sillas, alguien, un ratito que tengan. Si quieren eso, después lo podemos hacer ahí en el afuera. Estacionamiento. Con gusto, aprovechando que tenemos los asientos, lo podríamos hacer. Y con respecto a las otras preguntas de CEMOVI, sí, nosotros nos juntamos con CEMOVI por ahí de 2018, 2019, para presentarle una propuesta de requisitos que tuvieran los taxis que quisieran acceder a pasar a formar parte de las flotillas de taxis, ¿no? Para los vehículos que quisieran las personas incorporarlos a una flotilla de taxis. Entonces, afortunadamente sí transigieron con nuestras propuestas y adoptaron, mucho antes que la norma 194, adoptaron varios estándares, no todos, hay que decirlo también, y ya están, de hecho, algo retrasados con respecto a lo que ya va a entrar próximamente en 2025 por virtud de la norma 194 de dispositivos de seguridad vehicular. Y entre las cuales, estas peticiones que nosotros hacíamos, estaba el contar con anclajes para los sistemas de retención infantil, ¿no? En los taxis. Y efectivamente fue uno de los criterios que se publicaron en la Gaceta de 2020, donde se establecía la obligatoriedad para los nuevos vehículos que pasaron a formar parte de los taxis, tuvieran que contar con los anclajes para los sistemas latch y los sistemas ISOFIX. Y también, por otro lado, también hicimos una solicitud ya desde el año pasado a la Secretaría de Economía, a la Dirección General de Normas específicamente, mandamos un proyecto
como el poder del consumidor, con la asistencia también de Alma Cruz, para que se creara ya la norma de sistemas de retención infantil, que se incluyera en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad, que fue publicado el 31 de enero de este año. Pero desafortunadamente, ahí hay que decirlo, y en violación a la misma Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pues no fue incluido, ¿no? Entonces vamos a seguir insistiendo con la Secretaría de Economía para que en el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad de este año todavía, del 2024, se pueda incluir o que nos dé una respuesta, porque esto es fundamental, es urgente, ¿no? O sea, ya llevamos, como decía, 64 años desde que se creó la primera sistema de retención infantil. Llevamos sin una norma que establezca los mínimos de seguridad que debe tener estos sistemas, ¿no? Para que el que sea que compres, sin importar su precio, cuente con la seguridad adecuada, brinde la protección adecuada para las niñas y niños. ¿Más o menos cuánto cuesta? Pues el rango de precios es muy amplio, pero actualmente en México un asiento certificado con unos buenos límites podremos encontrar uno a partir de los 2,200, 2,300 pesos hasta 18, 20 mil pesos probablemente. Pero en realidad el precio mínimo para un asiento seguro es bastante accesible. Gracias. Y no se compara, claro, con la vida de los niños. Y si hacemos un ejercicio de cuánto cuesta, no solo la vida, sino la atención a una lesión, por mínima que sea, va a ser mucho más económico el comprar un asiento. Y si lo dividimos el costo entre los años que le sirve, que en promedio puede ser entre 5 o 6 los de menos hasta 9, 10 los demás, en realidad estamos invirtiendo una nada cada año a cambio de mantener a nuestros niños seguros. Y la comparación que hacía Alejandro Fulas, ¿no? O sea, bueno, ven los iPhones no sé, los de última generación, 30,000, 40,000 pesos, y sí, no, o sea, sí, las tabletas, ¿no? O sea, tantas cosas, amenidades que compramos y que gastamos, ¿no? Y que, o sea, son 10 veces el valor de un sistema de retención infantil. Inclusive en el caso de los boosters, son los niños, como dieron las estadísticas, los que menos protegidos van son a partir de los 4 o 5 años para arriba. Y esos niños, la mayoría podrían ya utilizar un booster, y el booster cuesta incluso mucho menos dinero. O sea, hay booster desde 400 pesos en Walmart, bueno, en el súper. Entonces, sí, perdón por... Pero vamos, o sea, lo que voy es que es todavía más barato proteger a los que van más desprotegidos. Claro, porque el booster es, en realidad lo que hace es o sea, no restringe como estos. El booster nada más es elevar para que, ahí está, para que el cinturón cumpla su función adecuadamente y cruce por clavícula, torso y la cadera, ¿no? y cubra los requisitos, ¿no? Sin que se quede, generalmente, ¿no? Se lo ponemos, uno de los detalles me gustaría mencionar, que están mencionados en el video, en el tutorial, es si uno decide no utilizar un booster y le pone directamente el cinturón le va a cruzar aquí, ¿no? Y a una desaceleración importante se vuelve una cuchilla y una forma de ahorcarlo, ¿no? Entonces puede terminar mucho más lesionado, ¿no? Entonces sí es importantísimo ya tener estos sistemas operativos, ¿no? O sea, hay que, como decía Elisa, dijo una de las asimetrías fundamentales de la seguridad vial, ¿no? Subestimamos el riesgo, sobreestimamos el costo. Y ahí se vuelve una incompatibilidad que además, no quiero señalar culpables, pero la seguridad, hablando de los vehículos y de la publicidad que se le ha hecho
históricamente, estoy hablando a nivel, no solo aquí en México, sino históricamente en el mundo, uno analiza la publicidad de los vehículos y nunca han vendido seguridad. Nunca. De hecho, al inicio de la masificación de los vehículos, incluir elementos de seguridad en los vehículos era mal visto por los propios fabricantes porque decían, no, es que voy a dar la idea de que el vehículo es inseguro, ¿no? Que lo es. O sea, los vehículos, o sea, transitar a esas masas es incompatible con la vida y estamos viendo las consecuencias de la masificación del uso y mal uso con bajos estándares en seguridad vehicular y malas prácticas, ¿no? Que se suma y es un combo mortal, ¿no? Malos estándares de seguridad vehicular, luego conductas de riesgo, ¿no? Excediendo los límites de velocidad, no respetando las señales viales y luego con malas prácticas de no uso del cinturón, de uso de los teléfonos mientras manejamos y de no uso de los sistemas de retención infantil. O sea, es de verdad un ambiente muy adverso que genera lo que estamos viendo hoy, ¿no? De tantas muertes de niñas, niños y de adultos también, ¿no? Entonces, la importancia de que nos sensibilicemos con la seguridad de los niños y de las niñas y que lo promocionemos, porque tristemente hay muy poco de esto en la publicidad. Lo que más vemos, la potencia, lo que más vemos, la velocidad, lo que más vemos, capacidades todoterreno, lo que más vemos, confort, lo que más vemos, diseño, lo que más vemos, lujo, el color, ¿no? O sea, el estéreo, conectividad, Bluetooth, qué padre, qué bonito, padrísimo, increíble, ¿no? Pero ¿qué hay de la probabilidad de sobrevivir un siniestro, ¿no? Un atropellamiento? Tiene estándares de protección a peatones esos vehículos, tiene frenado autónomo de emergencia, tiene los anclajes para los sistemas de retención infantil. ¿Qué hay de la seguridad de las niñas, niños, adolescentes? Eso, o sea, no se habla. Entonces, por eso nuestra invitación a que como medios, como prensa, nos ayuden difundiendo estos materiales porque están destinados con un fin público de salvar vidas. Solamente me gustaría añadir que ya hemos explicado y hablado mucho de cómo debe viajar un niño, dónde, por lo tanto automáticamente excluye a que un niño viaje en motocicletas, porque actualmente estamos viendo que es un medio de transporte que está cobrando muchísimas vidas. Los pasajeros que viajan en motocicleta, no hay nada que los proteja, salvo el casco, también casco certificado, y muchas veces podemos tender a traslado a mi hijo porque se está volviendo lamentablemente un vehículo familiar cuando no lo es, y posiblemente se les haga fácil a los padres de familia estoy cerquita, traslado a mi hijo en la moto más rápido, ¿no? Ahora que el tránsito en las ciudades, y más como la Ciudad de México, se está incrementando considerablemente. Entonces, se los pedimos, es una medida eficaz de prevención de lesiones y de muertes. Los niños no viajan en motocicletas. Gracias. Y resalto algo muy importante que es de quién vienen estas palabras, de la Cruz Roja Mexicana. ¿Qué hace la Cruz Roja Mexicana? Atender las víctimas de los siniestros viales. Entonces es la persona más autorizada para hacer esta invitación, esta combinación, además de que ya está prohibido por el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, ¿no? Las motocicletas no son un transporte para niños, no son vehículos para niños. No sé si tenga algún otro comentario o algún medio de comunicación que quiera hacer alguna pregunta o a través de redes sociales si hay alguna. Recuerden nuestra
nuestro sitio www.niñosviajandoseguros.org. Ahí tienen todos estos materiales completamente gratuitos, accesibles. Los pueden alojar en sus propias aplicaciones, páginas, etcétera, para que lo consulten. Una pregunta por allá. Mi nombre es Cristian, llevo como estudiante. Y nada más como aclaración, entonces no existe ninguna, bueno, mencionaban la norma 129, la 194 y la 44. Eso tiene que ver con el uso de retención, pero no existe como una norma como tal para los sistemas de retención infantil. No existe una norma oficial mexicana para los sistemas de retención infantil. Esas normas que anotaste, que mencionó Alejandro Furas, son del marco UNESE de las Naciones Unidas, de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, donde ellos se regulan a través de esas normas. Igualmente tienen un paralelo en Estados Unidos, que es la 213, FMVSS 213, que hace las veces de la norma técnica para sistemas de retención infantil en Estados Unidos. Son bastante diferentes, ¿no? Pero cumplen una función muy parecida, brindan una protección muy similar a los niños y niñas en los trayectos con esas normativas. Entonces aspiramos en México a tener algo que reconozca al menos esos dos marcos regulatorios para la comercialización de lo que se vende aquí en México. No necesariamente que México cree su propio estándar, o sea, no queremos descubrir los negros, sino que, o sea, cree el estándar para reconocer esos marcos normativos para lo que se comercialice aquí en nuestro país, y en ese sentido garantizar que el sistema de retención que uno elija cuente con una certificación que garantice la protección blindada. ¿Alguna pregunta adicional? Pues nos damos por terminada esta conferencia de prensa. Agradecemos a Stefan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular del Poder del Consumidor, a Pitichi Rivadeneira López, coordinadora nacional de prevención de lesiones de Cruz Roja Mexicana, a Elisa Hidalgo, investigadora de ciencias médicas de la línea de prevención de lesiones del Instituto Nacional de la Salud Pública, a Alma Cruz, técnica en seguridad del niño pasajero en México Unido Libre de Lesiones Infantiles, y Alejandro Furas, desde donde esté. Muchísimas gracias por su participación y también por su presencia. Gracias.